En la historia de la música, desde sus orígenes, ha pasado por muchos momentos que lo han convertido de maneras distintas por el pasar del tiempo, desde los primeros instrumentos musicales hasta la producción de esta hoy en día. Al igual que cada una de las bellas artes, la música ha pasado por un proceso largo de cambios y evolución. Desde su creación se agarraron las bases de esta para darle estructura y forma, con esto generando una academia y reglas que con el tiempo se pulieron y adaptando a los tiempos. Pero lo que estoy por contarte no sucedió así, aunque con el tiempo logró adaptarse, en realidad para el tiempo en el que salió estuvo adelantado y rompería irremediablemente las reglas. Wilhelm Richard Wagner ha sido una figura de entre los compositores algo infame. Fue una persona egocéntrica y antisemita, pero le tocó estar en una posición interesante en este punto de la historia de la música, sobre todo incluso si tomamos en cuenta su vida y desarrollo en la música, y por muchos motivos no se puede negar el valor que ha tenido en la música que aún está presente en la actualidad. Nacido el 22 de mayo de 1813 en el reino de Sajonia, actualmente Alemania, en una familia humilde sin haber conocido a su padre, y a la edad de 8 años, su padrastro, Ludwig Geyer, quien sería el que introdujo al teatro y la literatura a Richard Wagner, fallecería en 1821, aunque no le impidió continuar con sus estudios. Fueron estas semillas que probablemente hubiese sido muy diferente no haber pasado así. Verán, Wagner fue compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical alemán a finales del Romanticismo. Cabe mencionar que también asumió también la creación del libreto y la escenografía en la mayoría, si no todas, de sus obras. Pero, a diferencia de personas como Mozart o Mendelssohn, no empezó con buen pie en la música, abandonó su formación como pianista al poco tiempo de iniciar, pero su pasión por el teatro y piezas orquestales de Carl Maria von Weber y Ludwig van Beethoven le permitió seguir en su carrera musical, la cual terminaría el 13 de febrero de 1883 en Venecia, Italia, a su fallecimiento. Durante su desarrollo como compositor y la peculiaridad de escribir él mismo los libretos, se ve en la necesidad a desarrollar recursos para sus obras. Uno de estos recursos es el conocido como el motivo conductor o leitmotiv, que en términos básicos es motivo o tema recurrente en una pieza musical que representa un personaje, objeto, emoción o idea concreta. Y sí, se puede apreciar este recurso en casi todas sus obras más conocidas. Tiene sentido que fue él quien escribió el libreto y arregló la escenografía en prácticamente todas sus obras. Hablar de las piezas de Wagner, aunque parezca simple, considerando que sus obras más representativas son sus óperas, que en realidad de simple no tiene, abarca recursos que se convertirían como el punto sin retorno, pues la ópera había sido desde entonces una serie de actos y escenas que incluían recitativos, arias o coros individuales que rara vez guardaban una relación musical entre sí. Wagner deseaba crear una ópera que estuviera completamente impregnada del espíritu germánico, donde la poesía y la música se fusionen de manera perfecta. Según Wagner, la música no es autosuficiente, es el lenguaje de las emociones. Su noción de obra de arte total está vinculada a la concepción revolucionaria que permea su reflexión filosófica y musical. De este modo, el drama musical se transforma en la reunión de todas las disciplinas artísticas. Es a partir de aquí que nacería el segundo concepto dentro de sus obras, la melodía infinita o interminable. Pues verán, originalmente una ópera se dividía en distintas partes, como ya habíamos mencionado, de las cuales son las oberturas, recitativos, arias, coros e intermedios. A Wagner
no le pareció suficiente, por lo que prefirió que una ópera sea constante, sin recortar secciones, por lo que la melodía interminable busca crear una unidad global en la obra, donde la música evoluciona constantemente y está entrelazada con los leitmotivs. Para ser más específicos, dentro de las características de la melodía interminable están: en lugar de fragmentos separados como arias, la música fluye de forma continua a lo largo de la ópera hasta el final. La melodía no se repite de forma estática, sino que se transforma y desarrolla para servir al drama. La orquesta no es un mero acompañamiento, sino que tiene un papel protagonista en la narración y el desarrollo de la música. El uso de leitmotivs para conectar las distintas secciones de la obra. La melodía interminable contribuye a la creación de una experiencia teatral total, donde la música, el drama y el canto se integran en un todo. Bajo estas necesidades de ser una obra larga, y cuando digo larga es que varias de sus piezas duran más de 4 horas, recurrió a la necesidad de una selección increíblemente estricta de la orquesta y cantantes. Para crear la sonoridad de sus obras, Wagner se decidió a buscar distintos tipos de instrumentos y la creación de nuevos, varios de estos, como el arpa de Beckmesser, el uso de yunques como instrumento musical, pero el más sobresaliente sería la tuba wagneriana o tuba Wagner, siendo una fusión del corno francés y la tuba, agarrando el timbre que combinara el sonido suave y potente de la tuba con el misterio y poético del corno francés. De este instrumento se desarrolló dos modelos, uno tenor en B bemol y otro bajo en F. Sin embargo, donde se vería realmente el cambio drástico en las óperas es con los cantantes. De entre estos, Wagner requirió el apoyo de cantantes soprano dramática, contralto dramática, tenor heroico, barítono heroico, bajo barítono y bajo profundo, todos caracterizándose por tener la voz más potente, dramática, con un timbre oscuro y una gran resistencia física alcanzando el rango vocal que los caracterizan. Esto no solo es para generar el sonido más dramático posible, sino también para siquiera ser capaz de cantar de principio a fin de por lo menos 4 horas sin interrupción. In fernem Land, unnahbar euren Schritten, ich eine Burg im Mondsalbad genannt. Ein lichter Tempel stehe dort
zu stärken deine Wunderkraft. Vielleicht ergrollt und selig rein sein Glaube, hält ein durch ihn sich seiner Ritterschaft. Wenn nun den Groll zu dienen ist ergoren, wen rüstet mit überirdischer Macht? An dem ist jedes Tötentrug verloren, wenn ihn ersieht, weicht dem des Todes Nacht. Selbst wer von ihm in ferne Landen sendet, zum Streit auf der Tugend Recht ernannt, dem wird nicht seine Heiligen entwendet, bleibt all sein Ritterdocht unerkannt. So Ehre aus, doch ist es Graules Segen, enthüllt du selbst des Leichenauge fliehen. Es wird uns drum, als Zweifel nicht hegen, erkennt dir ihn, dann muss von euch ziehen. Nun hört, wie ich verbotener Frage lohne, ich zu euch daher gesandt. Mein Vater Parzival trägt seine Krone, eine Ritter ich, will Lohengrin genannt. Von Dresden, genau will ich's vernehmen. Ach, frage nicht, sag so ne Furcht. Mit hübschen Worten, wie ich auch hast du deutlich nanntest, wo ich zur Stelle zu dir rief. Wo er steht, so sagte ich, getreu nicht der Frau im höchste Ehr. Ließ ihre Steuer jetzt zur Stund, wie lenkt ihr sicher den Kiel zu
Schwerter, eine Scharte sind gewahrter, darin genau sich fügt ein Splitter, den einst im Haupt des ehernen Ritter zum Tode heimgesandt, mit Hand sie fand. Da schließ mir auf aus tiefstem Grund, mit dem Herz schwert ich vor ihm stund, und in dem Meer frischer Geburtstag zu rächen. También, como no, modificó en algunos aspectos cómo estructura la orquesta. Con el propósito de poder completar los acordes, alteró la manera anterior de usar la sección de viento-madera. En lugar de emplear 2 instrumentos por cada familia, utilizó 3 instrumentos como el clarinete bajo, el corno inglés o el contrafagot, los cuales han participado de manera frecuente en esta combinación triple. Utilizó, además de la compacta masa de instrumentos de viento madera, a otra de instrumentos de viento metal que también estaban listos para desempeñar una función parecida. De aquí nació la tuba wagneriana, la cual fue estrenada en la tetralogía del Anillo del Nibelungo, Tristana y Isolda y los maestros cantores de Nuremberg. Contaba además con un cuarteto independiente que empleaba 3 trompetas y una nueva trompeta baja, además 3 trombones y una o más tubas que le permitían obtener un bajo de mayor potencia. Se incrementó el número de cornos franceses hasta 8, 4 de los cuales podían ser reemplazados por otras 4 del nuevo tipo de tuba wagneriana. La cuerda tomó una nueva misión en su tesitura aguda, un papel particular, puro, sonoro y diáfano, capaz de producir delicados efectos de armonías celestiales. La orquesta se componía de 121 músicos, de los cuales 32 eran violines, 12 violas, 12 violonchelos, 8 contrabajos, 4 flautas, 4 oboes, un sax corno, 3 clarinetes, un clarinete bajo, 4 fagotes, un contrafagot, 7 cornos franceses, 4 fieles, 3 cornetines, un cornetín bajo, 4 trombones, un trombón bajo, un figle bajo, 3 tímpanos, 8 arpas y 6 solistas y organistas. Con estos nuevos instrumentos dentro de la orquesta y la estricta selección de cantantes, también requirió un acomodo para generar una naturalidad con estos. Y sí, tiempo después, Wagner, con el apoyo de su patrocinador, en ese entonces el rey Luis II de Baviera, pediría la construcción del que sería el teatro de Bayreuth para acomodar igualmente estas necesidades. La escena tiene un doble escenario que hace que la audiencia crea que la escena está más alejada de lo que realmente está. Esto, combinado con la nueva forma del foso de la orquesta y el oscurecimiento total de la sala mientras se lleva a cabo la representación, lo cual no era común en ese tiempo, crea un foso místico entre el público y la escena, lo que le proporciona a las representaciones wagnerianas un carácter distintivo. Y, para evitar que la gente se distraiga con los gestos del director o las acciones de los músicos, el foso de la orquesta queda cubierto. El director se sitúa de manera que tenga una visión total de la escena, para que todos los movimientos
pueden ejecutarse con la máxima exactitud. Todo esto con el objetivo de Wagner de proponer que el teatro incorporara todos los elementos para que la audiencia pudiera concentrar por completo su atención en lo que sucedía sobre el escenario. La reciente reubicación del foso de la orquesta y el nuevo diseño del teatro logran que ésta armonice su sonoridad con la de los cantantes, produciendo una acústica adecuada para escuchar las obras dramáticas de Wagner. La distribución de los instrumentos se renueva también, lo que beneficia en gran medida el efecto total del conjunto. Los metales son los instrumentos que se ubican más atrás, seguidos de las maderas, después las arpas y por último los violines, que están más cerca de la audiencia. Con esto se consigue que la sonoridad excesiva de los instrumentos metálicos se transmita al público a través de las vibraciones de los instrumentos con un timbre más delicado. Con esta disposición, los distintos timbres, las voces, los sonidos potentes y todos los detalles no se pierden. Todo se fusiona en una única sonoridad mágica. Las armonías lejanas y veladas de la orquesta, llamadas sordina, apoyan al canto en todos sus matices. La voz más suave de cualquier cantante tiene la capacidad de deslizarse sobre la intervención más ruidosa de la orquesta. Wagner pretendía crear una nueva clase de obra dramática en la que se fusionaran el espectáculo, el paisaje, la acción, el drama, la poesía y la música para formar un todo expresivo y significativo. A esta forma de arte no lo llamo más ópera, sino drama musical. Los conceptos de melodía y motivo son esenciales en las obras de Wagner. En la obra literaria de Wagner se emplearon expresiones leitmotiv y melodía interminable para designar los rasgos tanto poéticos como técnico-compositivos del drama musical. Y aquí viene la pregunta importante: ¿por qué todo esto? ¿Por qué desarrollar su música con tantos recursos? Porque Wagner creía que sus piezas serían revolucionarias. Él no solo se consideraba un compositor, sino un reformador del arte musical total. Wagner creía que la ópera de su época, especialmente la italiana y la francesa, se habían convertido en un espectáculo superficial, dominado por el virtuosismo vocal o la exhibición técnica. Criticaba que el público, en vez de ir a sentir el drama, iba a admirar a los cantantes, y que los números musicales separados rompían la continuidad emocional. Además de su concepción de la obra de arte total o Gesamtkunstwerk, Wagner buscaba unir todas las artes, poesía, música, danza, escenografía, mitología, en una sola obra. Consideraba que en la Grecia clásica existía esa unidad artística y él quería recuperarla para la modernidad. Esta idea culminó en El Anillo del Nibelungo, su proyecto más ambicioso, donde cada elemento se integra para expresar un mismo contenido simbólico. Rompió deliberadamente con las normas armónicas y estructurales de su tiempo, eliminó las formas sagradas, introdujo la continuidad sinfónica, desarrolló el uso del leitmotiv y su armonía, especialmente en Tristán e Isolda, abrió el camino a la atonalidad del siglo XX. Decía que su música era el arte del porvenir y que los músicos de su tiempo aún no comprendían hacia dónde se dirigía la evolución del arte sonoro. Admiraba a Beethoven, a quien consideraba el punto culminante de la música pura. Rechazaba a Meyerbeer, Donizetti o Rossini porque según él hacían teatro para entretener, no para conmover espiritualmente. Él no creía en la música absoluta de Brahms, pues para Wagner la música debía servir el significado humano. Tanto es así que dividió la música alemana durante décadas con esta postura.
siempre estuvo convencido de que su obra marcaría un nuevo rumbo en la historia de la música. Él creía que el futuro del arte sería espiritual, mitológico y totalizador, y que el compositor debía ser también un pensador y un guía moral. Su influencia fue tan profunda que anticipó el lenguaje del siglo XX, la disolución de la tonalidad, la orquestación expansiva y la psicología musical. Dividió tanto al público como a los críticos, que algunos lo tomaron como un genio y otros lo tomaron como un loco, y muchos compositores lo veneraron y otros lo rechazaron, pero para bien o para mal, nadie pudo ignorar su legado. Si bien Wagner obtendría el renombre con las obras El holandés errante en 1843, Tannhäuser en 1845 y Lohengrin en 1850, pasaría a la historia con El anillo del Nibelungo, comúnmente denominado el ciclo del anillo, los maestros cantores de Nuremberg y la que marcaría el cambio en la música, Tristán e Isolda. Como su servidor mencionó, el legado de Wagner es, para bien o para mal, indiscutible. Varios de los conceptos que creó serían utilizados más tarde por compositores como Gustav Mahler, Richard Strauss y Anton Bruckner, como la estructura musical, orquestación y el uso del leitmotiv. También sentaría bases para el desarrollo de la música tonal y sería la mano de compositores como Arnold Schoenberg y Alan Berg, incluso compositores que trataban de alejarse de la figura de Wagner, como Claude Debussy, no pudieron responder de alguna manera a este legado.